Una de las mayores atrocidades en las que ha incurrido Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con la generación de una realidad publicitaria de parte suya que trata de subsumir, cuando no incluso de acabar con la realidad que usted y que millones de mexicanos, incluido yo, vivimos cotidianamente en función de el sistema de salud mexicano. Dígalo si no, la falta de medicamentos, de insumos técnicos para la prevención de atención médica, la falta de instalaciones, desde luego, y junto con ello el enorme derroche en el que incurre el gobierno para los gastos de publicidad del propio Andrés Manuel López Obrador, en donde incluso destaca el IMSS como el mayor gastalón en esos terrenos, sí, tirando a la basura tantos recursos que son los que se requieren. A ustedes les consta que van al hospital asiduamente a la atención médica que merecen. El IMSS gasta el 32% del producto, quiero decir, del gasto total relacionado con la, le llaman así, inversión publicitaria del gobierno de la República, de ese tamaño. Pero decía, en efecto, lo vivimos aquí, nosotros, ustedes, yo, esa falta de medicamento que tenemos que salir a comprar a las calles, a las farmacias, en una suerte de privatización de nuestra propia salud, las largas filas, larguísimas filas. Yo este viernes, estoy grabando este video este jueves, este viernes quiero decir, estaré sacándome sangre para unos análisis, para una endoscopía, y les aseguro totalmente que desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la mañana quiero decir, a formarnos, somos aproximadamente unas, ¿qué les gusta? 600 personas, 700 personas que vamos ahí caminando para recibir alrededor de las 7:10, 7:15, nuestros propios análisis, en un solo ejemplo de lo que se vive en todas las zonas de nuestro país, en Chiapas. Se los he dicho a ustedes, en el Estado de México, en Colima, y así en todos los estados que gobierna Morena. Se ha depauperizado de una manera terrible, con particular dramatismo en el Estado de México. Y les decía al principio de este comentario que mientras todo eso el presidente de la República alude a un supuesto sistema de salud como el de Dinamarca, país que ni siquiera él conoce, cuyo sistema de salud también desconoce y que en modo alguno podría significar siquiera una aproximación a lo que nosotros estamos viviendo. Abro un paréntesis rápido, hay quienes sí conocemos Nicaragua, quienes sí conocemos todos aquellos países de América Latina que han estado viendo depauperado su sistema de salud, como en Cuba, por ponerles a ustedes un ejemplo, o como en Argentina durante todo el periodo de los Kirchner, como para poder decir que se trata, es así, de una constante de deterioro en la salud. Y hay quienes también conocemos, desde luego, a los Países Bajos, conocemos a también los países escandinavos y sus sistemas de salud. En lo personal conozco y bien Copenhague y conozco Oslo, en donde los sistemas de salud son diametralmente distintos a los que ahora vivimos y donde en efecto el cobro de los altos impuestos sí tiene verificativo en las propias instalaciones médicas de los habitantes de esos países, que en efecto configuran uno de los ejemplos importantes que hay en torno de la propia salud. Así es que el presidente, desde la ignorancia y el cinismo, también desde la desvergüenza, habla de un sistema de salud que no tenemos en nuestro país, que él mismo desconoce y que usted y yo sabemos muy bien que lo sufrimos cotidianamente. Lo que ha hecho el presidente de la República en algunos atisbos con los cuales reconoce esta atrocidad en las que él se encuentra montado, culpa a otros siempre, como siempre hace el populismo, de las desgracias propias, y para tratar en efecto de evadir la responsabilidad de su ineficacia criminal. Y cuando culpa a otros, lo que habitualmente hace es difamarlos.
Hay quienes aguardan y no responden, pero hay quienes sí lo hacen y Roberto Madrazo el día de hoy, el exgobernador de Tabasco, le da al presidente de la República lo que en mis tiempos decía mi mamá, un revés, pero de aquellos en todo lo alto, con una serie de definiciones que en etcétera, mucho compartimos, aplaudimos, alentamos y también por eso difundimos y les invitamos a ustedes a que hagan lo mismo. Escuchen ustedes lo que Roberto Madrazo dijo en X, antes Twitter, para responderle al presidente de la República. Dice él: López Obrador, lo invito a que presente las pruebas que acreditan que yo vendí al gobierno medicamentos, y es que en efecto, Roberto Madrazo es un empresario que jamás vendió medicamentos al gobierno anterior, ni a este ni a ningún otro. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador lo ha utilizado. Esta es la 8ª vez en los últimos 3 años que utiliza como parapeto a Roberto Madrazo para, cobarde, tratar de evadir la propia responsabilidad que él tiene. Roberto Madrazo dice que también debería de presentar las pruebas el presidente de la supuesta corrupción que le sirvió a él para cancelar el aeropuerto de Texcoco. Llevamos 6 años esperando, tiene razón Madrazo Pintado, 6 años esperando una explicación respecto a esta alegoría que planteó el presidente de la República sobre una supuesta red de corrupción que sin embargo no ha ocurrido, y que si ocurrió, el propio presidente no ha presentado ni pruebas y en todo caso es el principal artífice de la impunidad. Sí, usted, presidente López Obrador. Dice también Roberto Madrazo, por otro lado, usted ataca a periodistas porque no tiene otra forma de desmentir los reportajes sobre la corrupción de su gobierno. Por eso prefiere desviar la atención con descalificaciones. Vuelve a atinar Roberto Madrazo, porque en efecto lo que hace generalmente el populismo autoritario es generar bolas de humo para tratar de desviar la atención sobre asuntos tan importantes como el que acabo de señalar, la salud. Desde luego lo mismo hace con la inseguridad, y qué decir también con el tercer flagelo entre los más importantes que ha dejado la 4T, como es el hecho de la corrupción, y así evadir la responsabilidad. Él, como alguien que ha cobijado la corrupción en nuestro país y en particular cobijado la corrupción de sus hijos y de sus familiares. Dice Roberto Madrazo, en efecto, no ha podido desmentir la red de tráfico de influencias que operan sus hijos junto con Amílcar Olal y Daniel Asaf, que les dejó una utilidad. Escuchen ustedes. Roberto Madrazo es implacable, y qué bueno, implacable quiero decir, una utilidad de 250 millones de pesos en 6 meses en el Tren Maya, solo en el Tren Maya. Tampoco los 300 millones, fíjense, ya van casi más de 500 millones de pesos que recibieron del gobierno de Quintana Roo por distribuir medicinas. Ellos sí distribuir medicinas, imagínense ustedes. Tampoco las empresas fantasma que usaron para desviar recursos en la construcción del AIFA. Tampoco las grabaciones sobre los sobornos a altos mandos del ejército a cargo del Tren Maya. Tampoco que su hijo José Ramón López Beltrán vivía en la casa gris de un contratista de Pemex. Tampoco que el grupo Indy recibió 66 mil millones de pesos del gobierno, y que el contratista de Ya Oropesa saltó 4 veces de subsecretario de Obras de la Ciudad de México a la construcción, entre muchos otros reportajes. En efecto, planteados, la gran mayoría de ellos por latinos, en el pleno ejercicio de su libertad de expresión. Esto lo digo yo, por supuesto, porque hago un amplísimo, y a ustedes les consta, reconocimiento a lo que ha hecho ese portal, ese medio de comunicación, y Carlos Loret de Mola, soportado desde luego, financiado, alentado por lo que significa pues la defensa de nuestro propio país. Finalmente dice Roberto Madrazo, lo vuelvo a citar: le sugiero que deje de dañar con sus mentiras el prestigio de críticos, periodistas y opositores, y mejor aproveche los pocos meses que le quedan de gobierno para incorporar el sistema de salud a los 50 millones de mexicanos que están pendientes, para denunciar a la verdadera mafia del poder que se conformaba en la mesa de judicialización de Arturo Saldívar, así como ustedes escuchan, para llevar justicia a los más de 170 mil, quiero decir, víctimas de homicidios dolosos. Claro que más todavía, podemos hablar de 180 mil, para dar solución al problema del agua,
para mejorar la educación pública y para que Pemex vuelva a aportar ingresos petroleros a las finanzas públicas, dice Roberto Madrazo. Le queda poco tiempo y muchas promesas por cumplir. Abunda